Hola chicos, bueno, mi nombre es Carlos González. Me han dado la oportunidad de contarles a ustedes y de algún modo contestar algunas preguntas que tenían para hacerlo. A mí me tocó ser un soldado de Malvinas hace ya 40 años y bueno, les agradezco primero que nos hayan preguntado, segundo que nos dejen participar de esto y que conozcan, contado por nosotros mismos, que en aquel momento éramos muy chicos, muy jóvenes, cómo fueron las vivencias de la guerra de Malvinas. Hola, somos los niños de primer año en General Econet. Queríamos saber qué comían en la época de la guerra de las Malvinas. Gracias por respondernos las preguntas. Comíamos lo que había, no podíamos elegir un plato de comida, solamente podíamos comer lo que había para comer. Por lo general eran guisos, porque es un lugar donde hace mucho frío y las comidas tenían que tener un alto contenido de calor, ¿no? Para que nosotros podamos ganar energías y sentir el calor que perdíamos en cada día en ese lugar donde hace muchísimo frío. Así que, por lo general, la comida tenía que ver con guisos. Nosotros queremos saber cómo te enteraste que tenías que ir a la guerra. En mi caso particular, yo estaba haciendo la conscripción, el servicio militar obligatorio, en el Batallón 2 de Infantería de Marina. El 28 de marzo de 1982, nosotros veníamos de hacer una práctica de combate, ¿no? Se hacían muchas prácticas de combate en aquel entonces, y nos dejaron en aquel momento es como un patio grande, así como el de la escuela, pero en el batallón donde yo estaba se llamaba Plaza de Armas, se llama Plaza de Armas. Nos dejaron ahí en formación, veníamos a hacer una práctica de combate y nos volvieron a subir a un barco que ya fue desguazado por la Armada, se llamaba Ara Cabo San Antonio. En ese barco comenzamos a navegar el 28 de marzo de 1982. Fue un clima muy feo de viaje en el mar durante 3 días. Ya el 28 fue fea la navegación, estaba el mar muy picado, había tormenta. El 29 también, el 30 también, el 31 comenzó a disminuir la tormenta y el 1 de abril, o sea, 4 días después de un intenso viaje por mar, navegando, sin que nosotros sepamos a dónde íbamos, el 1 de abril amanece muy lindo, un día muy hermoso, muy soleado, muy calmo el mar luego de una fuerte tormenta. Y ahí nos informan de que vamos a ir a recuperar nuestras Islas Malvinas, y básicamente en un total desconocimiento, no sabíamos a dónde íbamos y nos enteramos un día antes de bajar a las Malvinas, nos enteramos que justamente en ese momento no era una práctica, sino que era la realidad. Íbamos a bajar a las Malvinas para recuperar nuestras islas que en aquel momento y en este momento también estaban en manos de los ingleses. Hola, queremos saber cuántos años tenía cuando fuiste a la guerra. Bueno, la misma edad que la mayoría de los chicos o muchachos que hacíamos el servicio militar obligatorio. En mi caso yo tenía 19 años y bueno, es la edad que tenía en aquel entonces y por lo general la mayoría de los soldados teníamos entre 18 y 20 años, algunos eran un poquito mayores. Hola, nosotros queríamos saber cuando fuiste a la guerra, si tenías mucho frío y con qué te abrigabas. Hacía mucho frío, sí, hacía mucho frío, mucho frío. Tengan en cuenta de que Malvinas es la anteúltima isla antes de llegar a la Antártida. Si ustedes se van navegando por el mar de acá y quieren llegar a la Antártida, que es el lugar más frío del planeta, juntamente con el Polo Norte, la Antártida es el Polo Sur, se van a encontrar con que el último lugar donde se puede parar con un barco
es en Malvinas, es en Puerto Argentino. Es el último lugar donde se puede hacer una detención antes de llegar al Polo Sur. De modo que sí, hacía mucho frío. Teníamos el abrigo suficiente porque, como les dije antes, veníamos a hacer prácticas de combate, y esas prácticas de combate por lo general las hacíamos en la Patagonia. Hacíamos prácticas de desembarco y de lucha o de guerra o de pelea o de combate en la Patagonia Argentina, de modo que la ropa que teníamos era adecuada para la Patagonia, y la Patagonia también hace mucho frío, igual que en las Islas Malvinas, o tal vez un poquito menos, pero la temperatura no varía mucho. La verdad que hacía mucho frío, pero por suerte nosotros sí teníamos ropa de abrigo para combatir el frío. Los animales que había en Malvinas eran ovejas, mayoritariamente ovejas. Como saben ustedes, la oveja tiene lana, entonces es un animal que se puede criar muy bien en el frío. Los isleños de aquel entonces, la mayoría criaban ovejas, y era puntualmente casi los únicos animales que los teníamos cerca, ahí a la vista. Y también había pingüinos, pero para ver los pingüinos había que ir a la playa, y nosotros no estábamos puntualmente cerca de la playa, pero hay una pingüinera también en las Islas Malvinas, que es un lugar muy bonito. Ahora no se puede llegar porque hay un campo minado ahí que, bueno, quedó desde la guerra, de modo que es difícil llegar a la pingüinera de Malvinas. Y la verdad que mejor, porque si no van y molestan a los pingüinos, y los pingüinos tienen que estar en su hábitat muy tranquilos. Nosotros queremos saber si te pudiste comunicar con tu familia en la guerra. Personalmente recibí algunas cartas enviadas por mi familia, mis amigos, alguna gente que inclusive no conozco ni conocí, porque nos escribían mucho, nos enviaban muchas cartas, pero nuestras cartas eran muy difíciles, las que mandábamos nosotros desde Malvinas hacia nuestras familias o hacia nuestros amigos, era muy difícil que lleguen, porque, bueno, estábamos en un periodo de guerra, entonces las cartas eran llevadas por aviones, entonces a los aviones a veces se les complicaba entrar o salir de Malvinas. Entonces la comunicación era muy pobre, pero bueno, las cartas también sufrían una especie de censura, no podíamos contar básicamente qué situación estábamos viviendo. Las cartas en esa censura lo que nos pedían era que contemos que estábamos muy bien, cuando en realidad por ahí no estábamos tan bien. Pero la única comunicación que podíamos tener con nuestras familias, con nuestros amigos, con la gente que nos conocía, era a través de cartas. ¿Cómo te sentiste? Yo cuando me voy a tu casa, donde hace mucho tiempo. Y esa es lo que nosotros, o personalmente yo, para no hablar de nadie en particular, lo llamo la batalla posterior, ¿no? O sea, tuvimos la batalla de Malvinas y después tuvimos la otra batalla. La otra batalla fue formar parte de la sociedad, y fue muy difícil, fue muy difícil. El sentimiento primario cuando volví fue el de, primero, agradecer que estaba vivo. Segundo, el sentimiento fue el de extrañar mucho a mi familia. Y después el sentimiento ese se transformó en una suerte de desazón, de decepción, de tristeza, porque la gente que nos recibió, si bien había mucha gente que estaba muy emocionada por lo que habíamos hecho nosotros en la guerra, recibimos en algunos momentos por parte de la sociedad que nos daba la espalda. Fue muy difícil conseguir trabajo porque para la mayoría de la población, los que habíamos vuelto de Malvinas, estábamos todos loquitos, nos decían los loquitos de la guerra, entonces teníamos que ocultar nuestra pertenencia, teníamos que esconder que habíamos estado en Malvinas, cuando en realidad para nosotros había sido un orgullo, y es un orgullo inmenso. Entonces el sentimiento fue entremezclándose, ¿no? La alegría por volver, el dolor sobre lo que habíamos vivido en la guerra. Nos dolió mucho porque no la pasamos bien, porque es una guerra y en la guerra muere gente.
y murieron muchos amigos y muchos conocidos y muchos que no eran ni amigos ni conocidos, pero simplemente estaban defendiendo un pedazo de nuestra tierra. Y lo que dolió más que nada fue la espalda que nos dio en su momento la sociedad, que nos costó mucho restablecerla, esa confianza y ese amor hacia la sociedad. Nos tomó más de 10 años hasta que la sociedad finalmente nos reconoció. El sentimiento fue de mezcla. Para que se den una idea, cuando yo volví a mi casa, pensaba encontrar a un pueblo orgulloso por lo que habíamos hecho, y creí que cuando volví a mi casa iba a recibir a muchos vecinos y amigos esperándome, y el día que volví solamente estaban mi papá, mi mamá y mis hermanos, nadie más esperándome en la terminal de tren, porque volvimos, bueno, yo estaba en Bahía Blanca, de Malvinas fuimos a Bahía Blanca y de Bahía Blanca regresamos en tren, y solamente en la estación de trenes yo esperaba que haya mucha gente esperándonos y estaban los papás nuestros y nada más. En mi caso estaban mi papá, mi mamá y mis hermanos esperándome para abrazarme y yo abrazarme a ellos. De modo que fueron sentimientos encontrados que hoy son bastante diferentes. Hoy nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos, muy plenos de lo que pudimos hacer, muy patriotas con nuestra alma y con lo que pudimos darle a nuestro país, y ese es el orgullo que portamos y el orgullo que nos va a llevar para toda la vida, y esperemos que ese orgullo podamos transmitírselo a todos ustedes para que ustedes levanten lo que en alguna vez, porque obviamente son las leyes naturales de la vida, vamos a dejar. Es el orgullo de Malvinas, es el orgullo de sentirse patriota, el orgullo de ser argentino y el orgullo de pelear por esta patria hasta que todos tengamos una vida mucho mejor de la que tenemos hasta ahora. Gracias de todo corazón, los quiero mucho, los queremos mucho a todos los chicos argentinos que preguntan por Malvinas, porque todo lo que hicimos lo hicimos para que ustedes sean una generación orgullosa de lo que nosotros pudimos hacer y orgullosa de nuestra soberanía, y que tengan la posibilidad, espero que sí, creo que sí, de recuperar ese pedacito del lugar, y cuando lo recuperemos recuerden a cada uno de todos nosotros. Gracias.